continuamos con nuestro programa en el momento en el que nos vamos al médico con el doctor Ramón Bernadó, que nos va a hablar de un tema muy interesante, los calambres musculares. Buenos días, doctor Bernadó, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Encantado de estar aquí contigo y de estar también con este público que nos sigue de Radio Guadalajara, de Alcarria Televisión. Y efectivamente vamos a hablar de un tema que me pediste tú hace unas semanas y Efectivamente. que he postergado un poco porque quería hablar del ébola, que hablamos la semana pasada del ébola. Esta semana vamos a hablar de los calambres musculares, ¿verdad? ¿Por qué aparecen? ¿Qué significan? ¿Cómo Eso es. evitarnos? Y esto lo he titulado yo ese dolor traicionero que aparece cuando menos espera. Efectivamente, Así es. ya sabes que los calambres musculares son frecuentísimos. El 50% de la población tiene calambres musculares ocasionalmente, o sea, ocasionalmente, y, y ese dolor que aparece nocturno en un grupo muscular, cuando uno está pues apaciblemente durmiendo, de pronto tiene ese dolor intenso que incluso le despierta y que a veces le obliga a levantarse, ¿no? Y Ujú. tal. Entonces, esto es un trastorno que es frecuentísimo, que es más frecuente en personas mayores de 60 años, que aparece preferentemente por la noche, aunque también puede aparecer en otras muchas circunstancias, pero estos calambres musculares, diríamos, espontáneos, son nocturnos, que son completamente benignos, que suelen remitir espontáneamente, aunque es verdad que luego puede quedar cierto dolor, y que no son graves en absoluto, no indican que sea tampoco el síntoma de ninguna enfermedad grave y que en algunos casos pueden tener un origen metabólico, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué es el calambre muscular? ¿Qué es exactamente? Pues es una contracción involuntaria, intensa y dolorosa y sostenida de uno o varios grupos musculares, ¿vale? Un músculo se contrae normalmente, las fibras reciben una orden de unas neuronas que están situadas en la médula espinal, ¿vale? Y que el origen, diríamos, del calambre no es el músculo, es una cosa que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Sino es ese origen de esas neuronas que controlan el músculo a nivel de la médula espinal, ¿vale? Y es como si ese interruptor que determina que un músculo se contrae y que no, se quedará atascado y el músculo siguiera contrayéndose más de lo normal, ¿no? Que en realidad todos los músculos están en una especie de equilibrio que van contrayéndose, relajándose un poco. En realidad nada está en reposo continuamente. Cuando nosotros decidimos mover cualquier articulación, hay unos músculos que se contraen, otros que se relajan, el músculo no se contrae permanentemente, o se relaja, porque si no tendríamos esa sensación, ¿no? Entonces, cuando hay un calambre, lo que ocurre es que el músculo se contrae y permanece rígido, duro al tacto, y eso duele, es doloroso. Los músculos que más se afectan, todos lo sabemos, son los gemelos, ¿verdad? Ahí los de las pantorrillas, los músculos del pie también, y los músculos posteriores del muslo, que son los llamados músculos isquiotibiales, que también en la mano pueden aparecer, ¿vale? Ujú. Pueden durar segundos, muy raramente minutos, sería muy raro, y cuando ya se va el calambre, pues, el músculo queda como dolorido, como agujetas. De las agujetas también hemos hablado. Ujú. Entonces, es como un ejemplo práctico, ¿no? Una persona está durmiendo y cambia de postura y al estirar el pie hacia abajo, pues el gemelo se acorta bruscamente y de repente aparece una contracción intensa que obliga incluso a incorporarse de la cama, y esto todo el mundo lo conoce y esta escena es perfectamente reconocida. ¿Por qué se producen los calambres musculares? Durante muchos años, durante décadas, siempre se ha hablado de que los calambres musculares se producen por falta de minerales como el potasio, el magnesio, el calcio. Y la teoría, la explicación actual es más compleja, ¿no? Esto es una explicación, no faltan minerales, esto lo justificara todo. Pues eso es algo más complejo y más complejo. La teoría sería la denominada de la hiperestabilidad muscular. Los músculos están controlados, como decíamos hace un momento, por neuronas que salen de la médula espinal,
Y existen dos sistemas, los usos musculares, que son los que detectan el estiramiento del músculo y su función es favorecer la contracción, y los órganos tendinosos de Golgi, que detectan la tensión excesiva y su función es favorecer la relajación. ¿Vale? Los usos musculares contraen, los órganos tendinosos de Golgi detectan esa contracción y relajan. En condiciones normales, los dos sistemas pues, están en un equilibrio. Sin embargo, cuando aparece la fatiga, el envejecimiento, deshidratación, alteraciones metabólicas, etcétera, etcétera, el resultado es una activación excesiva de las neuronas motoras y aparece el calambre, ¿vale? Es decir, que el problema no es que el músculo, en el músculo esté alterado, los iones y tal, sino que es el sistema nervioso el que se altera, que lo controla. Mira, es muy sencillo, es como si tuviéramos en un coche el pedal del acelerador, serían los musculares, el pedal del freno, los órganos tendinosos de Golgi. Y entonces el acelerador funciona demasiado, el freno no funciona y ¿qué pasa? Que el vehículo se descontrola. Y eso es lo mismo que aparece en un calambre muscular. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, ¿Qué tal vamos? aunque el síntoma principal es el calambre en sí, este endurecimiento del músculo repentino, esta contracción, este golpe, digamos que el origen no está ahí, ¿no? Esa es la consecuencia. El origen está en una orden que le dan estas neuronas de la médula espinal que hacen que cumpla su función, ¿no? Que se contraiga. Que no funciona adecuadamente, Ajá. efectivamente, correcto. Sí, pero una pregunta. ¿Es Dime, dime. el mismo planteamiento es para los calambres que nos dan cuando estamos durmiendo por la noche y lo que dicen, nos vamos a dar la vuelta y te pega ahí el calambre, que cuando vamos a lo mejor nadando y en medio de la piscina da el calambre y tenemos que llegar a duras penas al borde? Claro, igual es lo ¿Es lo mismo, ¿no? mismo? Esos calambres, esos son por esfuerzo, no por exceso muscular. Ahí lo que ocurre en esos calambres de la actividad física, a veces se unen diversos factores, a veces hay deshidratación, a veces hay hipoglucemia, cuestiones asociadas, y lo que ocurre en definitiva es lo mismo. Ese músculo está fatigado, el control neurológico que existe sobre el músculo empieza a fallar y se produce esa contractura muscular intensa, que en definitiva es un calambre, y es una mala regulación de ese sistema. ¿Cómo se regula esto cuando hay actividad física? Todos lo sabemos, con el entrenamiento. El entrenamiento evita los calambres musculares. ¿Cuándo tiene un calambre muscular uno? Pues cuando uno está entrenado. Cuando dices tú, hoy voy a nadar, hoy voy a hacer 60 largos y me voy a entregar además completamente. Cuando lleva el quinto largo, tiene el calambre muscular. Entonces, ¿qué debía haber hecho? Pensado en haber hecho 10 largos, tranquilico. Ujú. ¿Qué es el entrenamiento se consigue poco a poco, siempre, ¿no? Y el entrenamiento es fundamental. El entrenamiento hemos hablado muchas veces porque el músculo tiene memoria y tiene que aprender. El músculo aprende, pero aprende poco a poco. O sea, es como un niño que le puedes enseñar 2 letras el primer día y otras 2 el segundo, y luego el tercero dedicar a repasar las 4 que sabe. Me explico, no le puedes enseñar el abecedario el primer día, no, poco a poco. Entonces el músculo es igual. Y el músculo no es como los niños, que una vez que saben el abecedario no lo van a olvidar. El músculo, si dejas de enseñarle, desaprende. Ujú. Entonces, siempre se dice, o sea, el entrenamiento se gana en 3 meses y se pierde en una semana. O sea, te explico, tú estás 3 meses para conseguir una forma física, dejas una semana de ejercicio y luego no vuelves a la anterior, vuelves a cero, tienes que empezar otros 3 meses. Es así, Ujú. ¿no? Siempre eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Ujú. Cuando a uno es muy frecuente, ¿no? Esto que te digo yo, y nos vamos desviando un poco del tema, cuando le dices, mira, tienes que hacer ejercicio, tienes mucho peso, te convendría bien para la presión, para la diabetes, para el colesterol, hacer ejercicio. Y ese primer día se levanta ese paciente decidido a las 5 de la mañana para irse de Azuqueca a Lovera a buena marcha, ¿no? Y aquel día sale, hace la buena marcha, vuelve fatigado. Al día siguiente, si no ha tenido ningún calambre muscular, ninguna contractura, al día siguiente está con unas agujetas que no cabe andar y deja de hacer ejercicio. No, mal hecho, mal hecho. Ese primer día debes de ir de tu casa al Barrosito, tomarte un café con leche y volver a casa. ¿Me explico? Al día O a siguiente la hasta batería de la antigua. ¿Me a explico? mitad de Y el día camino, sí. siguiente ya avanzas un poco más.
ya llegas hasta el Parque del Norte. Sí, sí, sí. No, claro, al día siguiente ya cruzas el puente a Lovera, pero el primer día no, me explico. O sea, esto es así. Mm, Entonces es importante pues plantearse las cosas así, ¿no? Y esto de los calambres, efectivamente, pues calambres nocturnos son inevitables prácticamente, luego hablaremos. ¿Vale? Y en cambio los calambres que aparecen durante la actividad física son evitables si estamos bien, ¿no? mm, Vale, los calambres nocturnos, volvemos, los más frecuentes, ¿vale? Cuando alguien habla de tener calambres, normalmente habla de estos calambres nocturnos que ocurren sobre todo en la mañana, ¿verdad? Son muy frecuentes, aparecen en el sueño o al poco de acostarse y lo que hablamos, sobre todo los gemelos, la planta del pie, la parte posterior del muslo, y son intensos, muy dolorosos y mucha gente dice, es que parece que el músculo se me está rompiendo. Eh, que son dolorosos, muy molestos, son totalmente benignos, ¿vale? ¿Por qué aparecen por la noche? Porque por la noche el acortamiento muscular durante el sueño, dormimos, permanecemos muchas horas en posiciones fijas, los músculos permanecen acortados y este fenómeno favorece la hiperestabilidad de las neuronas motoras, lo que hablábamos al principio, y esto produce la contracción. También disminuimos la movilidad, la actividad física por la noche y en consecuencia esta regulación neurológica falla. Y luego el envejecimiento muscular. Con la edad, la masa muscular disminuye, esto es una norma, se producen cambios de conexión entre nervios y músculos y los calambres nocturnas aumentan progresivamente a partir de los 50 años y a partir de los 60 son mucho más frecuentes. Y el sedentarismo. Curiosamente, tanto el exceso de ejercicio como la falta de actividad física favorecen los calambres musculares, ¿vale? Los músculos sedentarios, los que se mueven poco, son más susceptibles a contraerse por la noche. El ejercicio, el entrenamiento, hace no solamente que se entrenen las fibras musculares, sino nuestro sistema neurológico que controla eso, ¿vale? Las causas más importantes de los calambres benignos, pues ya lo hemos dicho un poco, la fatiga muscular, es una causa frecuente, después de una caminata larga, una excursión, una mudanza, podar el jardín, cortar el césped, todas estas cosas que se hacen cuando empieza el verano, ¿verdad? El músculo está más agotado, más irritable. La deshidratación, si en verano más frecuente, bebemos a veces menos agua de la que necesitamos. Estos días que estamos con ola de calor, que hace un calor tremendo, hay que beber mucho líquido, aunque no tengamos sed, aunque no nos apetezca beber. De hecho, cuando uno empieza a deshidratarse, tiene pocas ganas de beber, incluso a veces tiene náuseas. ¿Me explico? Y hay que beber, hay que rehidratarse, hay que ir al grifo y beber. Por cierto, el agua del grifo, no sé si lo he dicho alguna vez, de que bebemos nosotros aquí en Azuqueca, en Guadalajara, en todos los que bebemos del canal del Sorbe, incluido Alcalá, es un agua excelentísima. Es un agua muy buena, mejor que la del canal de Isabel II de Madrid. Nosotros posiblemente bebamos en el canal del Sorbe una de las mejores aguas de España. mm, ¿Eh? No exagero. Entonces, comprar agua mineral es un gasto superfluo, tirar plástico, que es lo peor, y no merece la pena. El agua del grifo, metida en la nevera para que esté fresquita. Si dejamos la botellita en la nevera abierta para que ese cloro que lleva el agua se evapore y sepa menos a cloro, mejor. Pero el agua del grifo directamente, que por ejemplo en Azuqueca sale muy fresquita, mm, el agua del grifo a veces corre un poquito y sale muy fresquita, el agua de Azuqueca está súper fría, pues es súper buena. Y no hace falta comprar agua mineral, ¿vale? ¿De mm, acuerdo? Esto el que quiera comprarla me parece fenomenal, mm, pero a mí me parece un gasto superfluo y sobre todo el plástico. No olvidemos que el agua mineral es una cosa que va en plástico y eso es una cosa súper contaminante. Bueno, el plástico siempre es lo peor. Bueno, la edad avanzada favorece también y el embarazo, especialmente durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, aparecen cambios circulatorios, mecánicos, también hormonales. Todo esto puede favorecer los calambres musculares nocturnos, permanecer mucho tiempo de pie y el sedentarismo. Ya lo hemos dicho, si hacer una mudanza produce calambres musculares, el estar toda la tarde en el sofá también produce calambres musculares. Vamos, esto es importante, ¿cuándo debemos sospechar que hay algo más que un simple calambre, ¿no?
Pues la mayoría de los calambres musculares aparecen ocasionalmente por la noche y son completamente benignos. Forman parte de esas pequeñas molestias que acompañan al ser humano, que son inevitables, ¿vale? Como las agujetas o el dolor cervical cuando estamos mucho tiempo en la misma postura. Todo el mundo le duele el cuello alguna vez, todo el mundo tiene agujetas alguna vez, incluso te diré que todo el mundo tiene lumbalgia alguna vez si está mucho tiempo sentado, en mala posición, o en cercanía se atasca y se pega 2 horas sentado en un asiento tan inadecuado como los de cercanías. Bueno, pues todo el mundo tiene lumbalgia, son pequeñas molestias que acompañan a la vida diaria de las personas, ¿no? Y la mayoría de las personas que tienen calambres musculares por la noche nunca desarrollarán ninguna enfermedad grave y está relacionada con una enfermedad importante, ¿de acuerdo? Pero si los calambres son frecuentes, está bien estudiar, ¿vale? Está bien ver por qué pueden producirse, si hay alguna causa especial. Por ejemplo, los calambres aparecen todos los días, te despiertan por la noche varias veces, cuando además se asocian a debilidad muscular, cuando hay una pérdida progresiva de fuerza, o hormigueos, o alteraciones de la sensibilidad, o posible pérdida visible de la masa muscular, pues cuando todo esto aparece o cuando los calambres aparecen, incluso cuando el individuo está sentado en su casa en reposo, pues todo esto conviene estudiarlo, ¿no? Conviene ver si además de lo habitual hay un trastorno neurológico, metabólico, vascular que favorezca esa hiperexcitabilidad de los. Y vamos a ser breves, ¿vale? La mayoría de las cuestiones se investigan con un simple análisis de sangre, ¿vale? Un análisis de sangre en el que descartemos que el paciente tenga diabetes, que tenga alteraciones del tiroides, que tenga insuficiencia renal, que tenga enfermedad hepática, ¿vale? ¿De acuerdo? Todas estas enfermedades que se diagnostican con un simple análisis, ¿vale? Un análisis en el que se pide la glucosa, la hemoglobina glicada, la función renal, las transaminasas, un análisis que va a pedir cualquier médico de cabecera. Con simplemente eso vamos a descartar estas alteraciones, ¿no? Puede haber una neuropatía, ¿vale? En ese caso, estas neuropatías suelen ser secundarias al déficit de vitaminas, enfermedades neurológicas o a diabetes, alcoholismo. Todo esto investigarlo, una historia clínica siempre. La enfermedad de Parkinson, que es un trastorno que a veces cursa con calambres musculares y que se caracteriza siempre por la falta de movilidad, la rigidez y el temblor, ¿vale? Y que es también un diagnóstico clínico en la mayoría de los enfermedades más graves, como la esclerosis lateral amiotrófica, cuyos síntomas, el calambre sería posiblemente uno de los menos importantes, ¿no? La insuficiencia venosa. Eso que hablamos de las piernas cansadas, de esas varices, a veces muy visibles, todo eso puede favorecer los calambres nocturnos, ¿vale? El retorno venoso inadecuado y tal. Bueno, en ese caso, bueno, consultar si merece la pena intervenir esas varices, ¿de acuerdo? Y luego hay medicamentos que pueden favorecer los calambres musculares. Los diuréticos serían los más importantes. Diuréticos que se emplean para la insuficiencia cardíaca, para la hipertensión, son medicamentos que lo que hacen es eliminar más agua y sales. Y a veces nos pasamos y eliminamos más potasio de la cuenta, etcétera. Y eso sería un trastorno. Posiblemente los diuréticos sería el, 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 el agente medicamentoso que más frecuentemente causa calambres. Y que si, por ejemplo, estamos con un paciente que estamos dando un diurético en el cual se pierde mucho potasio, pues a lo mejor habría que combinárselo con otro diurético que ahorra potasio, ¿vale? Que los hay, ¿vale? Entonces, esa combinación que hay en el mercado, en farmacéutico, para, pues a lo mejor solucionaría el problema de este paciente, ¿no? Este tipo de cosas, tenerlas, ¿vale? ¿De acuerdo? Ujú. ¿Qué hacer cuando aparece un calambre? Porque se nos va el tiempo Sí. y yo quiero, es importante decir, ¿vale? ¿Qué hacer? Pues si no están relacionados con ninguna enfermedad, la pregunta es evidente, ¿vale? ¿Qué hacer durante un calambre si aparece durante la noche? Primero, por ejemplo, imaginemos el más frecuente.
que es que el que se produce una contractura de los gemelos, del tríceps sural, que es el músculo de la pantorrilla. Daos cuenta, siempre hay que hacer lo contrario de lo que está contraído, ¿vale? Entonces, fíjate, José Luis, que los músculos del talón, que levantan el talón, sirve para ponernos de puntillas, ¿vale? Esto hay que razonarlo, ¿vale? Para comprenderlo. Si se nos contraen esos músculos, para relajar ese músculo debemos de hacer lo contrario, y es tirar de la punta del pie hacia nosotros, y en consecuencia es la misma opción que ponernos de talones. Podemos caminar de puntillas, podemos caminar de talones. Cuando caminamos de puntillas estamos contrayendo el tríceps, los gemelos, y cuando nos ponemos de talones estamos contracturando los músculos anteriores de la pierna y descontracturando los músculos posteriores. Y de esa manera, o sea, en la misma cama tiramos de la punta del pie y así relajamos el músculo tríceps. José Luis, ¿entendido? Entendido, claro. Yo creo que es una de las grandes dudas, ¿no? Dice, si me está doliendo, ¿cómo voy a forzarlo? ¿Cómo voy a hacer que Vas a me... hacer lo contrario, tienes que hacer lo contrario. Claro, Que el claro, dice, músculo... pero hacer lo contrario yo creo que es a veces digo, si esto se me ha puesto así, ¿cómo voy yo a forzarlo para ponerlo en sentido contrario? Igual me lo cargo. Lo relaja. Date cuenta, tú, si estás contracturando los gemelos, es como andar, Sí, es como tirar del talón hacia arriba, es sí, sí, como sí, andar de sí, sí, ya, puntillas, sí, ¿vale? eh, Entonces, si tú intentas andar de talones, sí, estás sí, 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 sí. contrayendo la parte anterior de la pierna y contracturando la parte posterior Y de la eso pierna. aplicable Entonces, a cualquier otro músculo, claro, que estamos hablando del gemelo, claro, pero a lo claro. mejor es... Entonces tira de los dedos del pie hacia ti o tú Sí, mismo ayúdate y flexiona el pie hacia ti. vale, Y de vale. esa manera te decontractura. Vale. ¿De acuerdo? Y a nivel, Vale. ya finalizamos, casi casi finalizamos, a nivel preventivo, es decir, yo esta noche me voy a acostar y digo, "Uf, si es que llevo unas noches de calambres, digo, ¿qué puedo hacer? No sé si hay, decías Bueno, que... pues sí, todo lo que hemos dicho, ¿no? Hay mucho que hablar. A lo mejor otro día, si quieres, seguimos hablando, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, bien hidratados, ¿vale? ¿mm? Bien hidratados. Segundo, haber realizado actividad física moderada durante el día, todo eso previene los calambres musculares, ¿vale? Luego, hay un remedio que yo he recomendado durante muchos años y que he consultado, Ujú. dado con fuentes solventes, diríamos, y me han dicho que no es la solución definitiva, pero que es una cosa que puede ayudar. Y es una cosa tan sencilla como el batido de plátano. Un plátano en un vaso de leche se bate y se bebe antes de dormir. ¿Qué nos aporta el batido de plátano? Nos aporta sales minerales, magnesio, potasio, sodio, calcio de la leche, proteínas e hidratación y agua, ¿no? Todo eso es bueno para los calambres, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, Entonces, el batido de plátano no va a solucionarnos la vida, además hay que, pues todo lo demás, bien hidratado, haber hecho ejercicio durante el día, etcétera, y eso nos puede ayudar, no va a ser la solución, pero nos puede ayudar. Y desde luego, si hay alguna deficiencia de estas que, pues, si uno es diabético, tener bien controlada la diabetes, si toma diuréticos, tener bien controlado el sodio, el potasio analíticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres otro día, hablamos más de esto, porque a lo mejor está bien dedicar un segundo día no al batido de plátano, sino a los calambres. pues venga, pues ya tenemos tema para el próximo día. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por este ratito hablándonos de los calambres, algo que claro, tanto desconcierta y de lo que sabemos tampoco, pero que también tanto condiciona porque te da medianoche y ya te ha desvelado un par de horas y ya te ha fastidiado. En fin, bueno, pues lo dicho, que el próximo martes continuamos hablando del tema. Gracias y hasta entonces. No, hasta mañana que hablemos de cine. Mañana hablamos de cine, que es más fácil. Pues besos, gracias, Chao. muchos besos.